tiene tratados de libre comercio vigentes con más de 50 países. Además, tiene acuerdos en trámite con varias otras naciones como China y Vietnam. ¿Por qué son tan importantes? Un pacto de libre comercio implica una degradación arancelaria en varios productos y para el sector exportador significa un acceso a materias primas más baratas y tecnologías que aumentan su productividad. Pero ¿cómo afecta estos acuerdos en las personas naturales? Para conversar al respecto estamos con el decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Pedro de Valdivia y doctor en Economía, don Gonzalo Arenas. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. La primera pregunta es la que teníamos planteada en la introducción. ¿Cómo nos afecta a nosotros, las personas naturales, más allá de los economistas, de los empresarios grandes, estos tratados de libre comercio? Claro, esto es lo que permiten básicamente es hacernos las cosas más baratas. Cuando uno está viendo artículos, por ejemplo, hablemos de cosas simples, los celulares. Los celulares son tan baratos hoy día porque justamente la mayor parte de los países productores están cubiertos con acuerdos de libre comercio y por lo tanto al consumidor este tipo de bienes de consumo, celulares, vehículos, autos, le significan costos menores, es decir, una mejor economía desde el punto de vista práctico para el consumidor de a pie. Eso es para los consumidores internos en Chile por los productos que entran. Sin embargo, para nuestras exportaciones, ¿favorece o esto va acompañado con ciertas medidas para fomentar las exportaciones de esos mercados de pequeñas y medianas empresas y no de las grandes? Justamente, cuando uno ve que estos acuerdos van a favorecer no solamente a las grandes empresas, que por razones obvias, ya cuando hablamos de grandes empresas, hablamos de empresas de commodities, cobre, etcétera. Si uno observa la mayoría de los acuerdos, podemos ver que hay un número creciente de empresas que están exportando estos mercados. ¿Y por qué? Porque somos más competitivos. Por ejemplo, tomemos el caso de Corea. En Corea los aranceles a veces llegan a más de 100%. Nosotros tenemos, Chile en este caso, acuerdos privilegiados y pagamos el 1,2%. Por lo tanto, las pequeñas empresas tienen mayor capacidad de acceso y cada vez cuando uno observa la canasta exportadora, ve que más empresas exportan, pero también más productos exportamos. Hoy día mismo aparecía en la prensa un artículo escrito por usted en el cual decía que el 2003, cuando firmamos el Tratado de Libre Comercio con Corea, nuestro país y ese país tenían grado de desarrollo similar. Sin embargo, en este momento Corea ya dio un salto y Chile no. ¿A qué lo atribuye usted? Claro, y hay varias cosas. Tomemos los números. Hoy día Corea tiene básicamente 24, 25 mil dólares per cápita. Nosotros estamos llegando casi a los 16. El 2003 andábamos en números parecidos. Pero Corea invirtió en investigación y desarrollo. Si uno mira las cifras de inversión que ellos tienen en esos productos, naturalmente que se observa que hay una gran cantidad de innovación cotidiana y que significa que hoy día Corea ha pasado del año 2003 al año 2010 a exportar casi 500 mil millones de dólares, es decir, casi 10 veces lo que exporta Chile, fruto fundamentalmente de la gran inversión en investigación y desarrollo, hecha fundamentalmente por las empresas. Y eso naturalmente que repercute en más competitividad, en mejor capacidad. Corea, por ejemplo, en Chile, por tomar un mercado pequeño para ellos, ya es el cuarto país exportador a Chile. Y esto significa entonces que naturalmente van aprovechando oportunidades, pero basadas fundamentalmente en la inversión que hacen en tecnología, investigación y desarrollo. Eso finalmente también es educación, un tema que estamos viendo en Chile. Usted ha trabajado durante muchos años en la Cancillería precisamente asesorando en los temas de tratados de libre comercio y como veíamos en la introducción, Chile ya tiene firmados más de 50 tratados de libre comercio con distintos países. ¿Ve usted que esto va a seguir la tendencia? ¿Vamos a seguir firmando tratados de libre comercio? Claro, Chile es un país que yo diría en el mundo debe ser, si no el primero, el segundo país que tiene más acuerdos que cubren la totalidad de sus bienes y servicios. ¿Y por qué? Porque la economía chilena es pequeña, somos 15, 16 millones de habitantes, necesitamos entonces el mundo para poder crecer. Y eso ha significado que a partir de los años 90 hay una política bastante, yo diría, país orientada a firmar acuerdos y hoy día tenemos prácticamente 3.500 millones de consumidores cubiertos por acuerdos de libre comercio que se traduce básicamente en que nuestros productos ingresan a todos estos mercados competitivos, complejos, con una serie de ventajas arancelarias, pero no solamente arancelarias, también pararancelarias, fitosanitarias, y lo que significa es que pequeñas y medianas empresas chilenas tienen acceso, dado a la facilidad que significa estas reglas comerciales, a acceder a esos mercados y aumentar nuestras exportaciones. En el caso coreano pasamos, ¿verdad?, prácticamente en un 200% crecimos entre el año 2003 y el año 2010. ¿Qué significa esto? Que hemos aumentado el potencial de empresas para
aumentar nuestro comercio exterior. Junto con los tratados de libre comercio también hay, con ciertos países, Australia por ejemplo, tratados de que no exista una doble tributación. ¿Cómo van ese tipo de medidas, cómo van acompañadas con un tratado de libre comercio o cuándo se llega a ese como segundo paso? Claro, esto es importante, ¿por qué? Porque acompañar los tratados de libre comercio, que es el primer paso para la implantación, por así decir, en los países. Es decir, en la medida que nosotros vamos creciendo, nuestras empresas también se van instalando en mercados europeos, americanos, asiáticos. Los tratados de doble tributación facilitan fundamentalmente eso. Es decir, que nosotros estemos en aquellos países en los cuales ya tenemos relaciones importantes en materia comercial, también acompañemos vía la promoción de inversiones, por un lado, protección por otro, pero a su vez doble tributación, esto nos ayuda justamente a beneficiar y mejorar la competitividad de aquellas empresas nuestras que se están también instalando en mercados terceros. Muchas gracias por esta entrevista y por abordar este tema aquí en Agenda Económica. Muchas gracias y creo que hoy día tenemos una buena noticia. Nuestro canciller estará mañana en Corea para seguir profundizando este acuerdo y lograr de esta manera entonces que más productos puedan tener acceso a este importante mercado. A ese mercado y junto con ese todo el mercado asiático. Exactamente. Muchas gracias entonces. Muchas gracias. Y con esta entrevista entonces terminamos este lunes en Agenda Económica, pero como siempre yo los invito a seguir junto a CNN Chile.